Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambios de Fase. En este nuevo episodio tengo la oportunidad de entrevistar a Darío Bichara. Él hizo su doctorado en ciencias biológicas en un tema un poco más aplicado y finalmente ahora está trabajando en Novartis Argentina. Entonces en esta oportunidad nos va a comentar un poco cómo fue su transición de pasar a estar en la academia a la industria farmacéutica y un montón de consejos acerca de cómo hacer esta transición que puede ser muy interesante para muchos que nos están escuchando. Así que comencemos con este nuevo episodio. Bueno, Darío, muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad que un honor entrevistarte. Esperemos que a todos les sirva un poco tu experiencia. Y comenzamos con las primeras preguntas de tu principio, sería. Te quería consultar porque, ¿cuál fue tu objetivo al momento de decidir hacer el doctorado? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? No, gracias a vos, en primer lugar, por la invitación. Ojalá pueda servir la experiencia de uno. Eh, a ver, yo decidí hacer el doctorado. en- bueno, estudié biotecnología en farmacia y bioquímica en Rosario, y es una facultad de ciencias bioquímicas y farmacéuticas. Vos la conocés, la conocés muy bien. Así que, viste que te lleva un poco, por ahí si alguien escucha de otra facu, te lleva un poco a la academia. O sea, lo hemos charlado más de una vez y lo hemos charlado Claro. quizás con colegas, ¿no? Uno es como que uno sin saberlo es formado para ser doctor e investigador. Amén de eso, yo siempre supe que yo quería ir a la industria. Y siempre me pareció que Ajá. una instancia de formación más allá, digamos, a la licenciatura, me iba a abrir más puertas a la industria. Tal es así que yo cuando decido hacer el doctorado, eh, yo quería hacer algo aplicado, yo quería hacer ciencia aplicada, porque a mí la ciencia básica me gusta, me encanta, pero yo no me veía haciendo una carrera de investigador. Yo quería ir a la industria. Entonces, en mi cabeza, por ahí, en ese momento, Claro. claro, yo, digamos, siendo estudiante, digo, bueno, me parece que para acercarme más a donde quiero ir, hago un doctorado en algo aplicado. Y tal es así que yo iba a hacer mi doctorado en el grupo donde yo había hecho mi tesina de grado, que se había abierto una línea de investigación más aplicada, y bueno, esa línea se cayó por temas digamos, de presupuesto, básicamente. Y, y- y bueno, y ahí Ujú. fue mi directora que me dijo, mira, me dice, ¿querés quedarte en el grupo haciendo lo que nosotros hacemos, que era una línea de investigación básica? Y yo le dije, mirá, no, le digo, sinceramente no me quiero comprometer a estar 5 años trabajando en algo que no sé si me va a llenar, si lo voy a poder hacer de la mejor forma. Y ahí fue cuando ella me dijo, bueno, si querés hacer algo complicado, tengo un colega en Buenos Aires que está buscando un tesista para este proyecto que me gustó, y así fue como sabiendo que iba a hacer el doctorado, pero sin pensarlo, de repente me fui de Rosario a Buenos Aires a hacer el doctorado, o sea, sin pensar. Exactamente. Claro, claro, Bueno, claro. Sí, está bueno eso porque ya en tu cabeza tenías claro que lo que querías para tu futuro no era seguir una carrera académica habitual, entonces eso ya te llevó desde tus principios, digamos, enfocarte a algo tal más cual, viste que aplicado. uno piensa que sabe, pero no sabe nada, ¿viste? Es No, no, sí. Hasta que no lo haces, es complicado predecir si te va a Exactamente, gustar o exactamente. no, Pero, la pero realidad, sí, sí. creo que la intuición está de decir, bueno, ir para algo más aplicado, por lo menos eventualmente después, creo que mirando el diario del lunes, estuvo bueno, digamos, haberlo hecho. Me parece que estuvo bueno. Ujú, claro. Bueno, y durante el doctorado vos tuviste la oportunidad de hacer una estancia en Suiza en un programa de Next Generation Scientist de Novartis. ¿Nos querés comentar un poco cómo fue esa Sí, sí, tal experiencia cual, para tal cual. vos? Bueno, esa creo que fue el punto de inflexión, digamos, donde terminé de decidir un poco para dónde iba mi carrera profesional. Esa instancia que vos nombrás, tal cual fue más o menos a la mitad de mi doctorado. Sí, sí, ya estaba armado. Eso estuvo Claro, bueno, pues ya estaba armado como tesista. Viste que en el doctorado
uno tiene diferentes instancias. Al principio es un estudiante más, hasta llegar a ser un profesional, exactamente, Sí. tal cual. Y creo que fue un buen momento, un buen timing. Yo estaba haciendo mi doctorado en la Fundación Instituto Leluar, en Buenos Aires, como te comentaba, y de repente, bueno, mi doctorado tenía que ver un poco con búsqueda de moléculas con interés terapéutico, o sea, venía del lado más, por así decirlo, Ujú. de la farmacológico. Y en ese momento, una empresa farmacéutica que yo no conocía, se llama Novartis, eh, que tiene la casa matriz en Basilea, en Suiza, tal cual. Novartis tiene un programa que había empezado en el 2011. Era un programa para que, digamos, estudiantes de maestría y de doctorado de países en vías de desarrollo puedan estar 3 meses sumándose a un proyecto de investigación en la casa matriz. Se abrió en el 2011, Claro. con foco por ahí más en África, más en Brasil. En el 2013 se abre la convocatoria por primera vez en Argentina. Y ese fue el año donde yo Ujú. participé con una colega mía, con Inés. Éramos los dos de Instituto Leluar. Bueno, se presentó el proyecto, nos presentamos, tuvimos la suerte de quedar. Y ahí fue que estuvimos junio, julio y agosto del 2013, 3 meses, en Basilea, en un grupo de 21 estudiantes de diferentes países, haciendo investigación, digamos, en investigación básica, investigación realmente de investigadora o, bueno, bioinformática Claro, en mi caso, pero en una empresa multinacional con espalda, digamos. Y ahí fue cuando dije, bueno, acá este es el claro, camino. O por lo menos, no. claro. ¿Y qué fueron las cosas que vos que notaste que dijiste, bueno, esto es lo que yo quiero hacer o acá quiero trabajar? O sea, y también un poco la comparación con lo que venías haciendo en Argentina en un instituto Claro, de claro, ciencia tal cual. básica. A ver, bueno, muchas cosas me llevé muchísimas cosas. De vuelta, creo que fue un punto de Ujú. inflexión profesional y personal, ¿no? Eh, Claro, yo creo que en Argentina, bueno, tenemos muy buena calidad de científicos, muy buena calidad de formación, y quizás ese fue como el primer aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, che, estoy a la altura de poder trabajar codo a codo con gente, porque, a ver, estas empresas lo que tienen es que son hubs de talentos de todo el mundo, ¿viste? Entonces, de repente, tus colegas, tus claro. compañeros, gente, Ujú. ¿viste? Que va a decir, che, juegan en las ligas mayores. Decir, bueno, la primera pregunta que hacer, che, ¿por qué estuve acá yo? ¿Merezco estar acá? ¿Puedo estar acá? ¿Estoy a la altura? Esa Claro. es la Ujú. primera pregunta que creo que muchos de los chicos que hacen instancias afuera eh, se las hacen y está bueno que se las hagan. Y para felicidad mía, creí que estaba a la altura, no por mí, Darío, sino por la formación que habíamos tenido. Me di cuenta que la formación que tuvimos Claro, acá era de calidad. Y la forma de pensar que tenemos, de cómo resolvemos situaciones por ahí por falta de presupuesto o por ciertas circunstancias, hacen que con el ujú, presupuesto adecuado tengamos un lindo diferencial para presentar. Así que eso fue como el primer desafío. Decir, ujú, bueno, ¿puedo estar acá? Sí, sí, puedo. Está piola, está bueno. Después me encontré con las mentes, creo que más brillantes que me he cruzado. O sea, mi mentor yo tenía como varios mentores, o sea, como jefe de laboratorio y diferentes personas más jóvenes, digamos, que me daban una mano, claro, en el día a día. claro. Ujú. Mi mentor era una persona, un alemán, que no le podía seguir el ritmo de pensamiento. O sea, el tipo me hacía una pregunta y yo me quedaba, viste, ahí recalculando, porque digo, no entiendo las preguntas. O sea, no es que no entiendo el idioma, no es que no entiendo, ¿me entendés? Claro, O no. sea, ¿a dónde va? ¿Qué está mirando? ¿Qué está viendo? O sea, y me costaba, al día de hoy sigo en Claro, contacto con Michael. Y por ahí cuando recibo un mail o recibo un LinkedIn de él, es como digo, yo sé que voy a estar una semana para poder responderle, porque te hace preguntas tan filosóficas, tan,
tan científicamente bien planteadas que de repente, ¿viste? Era gente Ujú, ujú. muy, muy inteligente y que creo que estaba, digamos, a un escaloncito más de lo que podía estar yo, tranquilamente. Y después, otra cosa que también estuvo buenísimo es las ganas que tiene esa gente de compartir, ¿no? O sea, yo siempre Mm. cuento la misma anécdota. Este, estaba con Michael yo ahí charlando y de repente me dice Michael, che, Darío, dice, ¿vos lo conociste a John? Yo no, le digo. Entonces estaba John ahí dando vuelta, me dice, John, una persona para años más grande que yo, entonces nos introduce, dice, Darío es de Argentina, está acá por 3 meses, que esto que lo otro, John se pone a hablar, espectacular, tipo súper abierto. Y entonces empezamos a hablar de ciencia, me dice, che, dice, mira, yo en realidad vivo en Boston, me dice, estoy acá, él trabajaba en Novartis Boston, estoy acá por un par de semanas, dice, pero busquemos un espacio y tomamos un café, charlamos, almorzamos. Bueno, perfecto. Y entonces encontramos un espacio en la agenda y almorzamos. Y estuvimos hablando como 1 hora y media, 2 horas, con una, o sea, o sea, una apertura de hablar de ciencia, ¿viste? Sin quedarse nada y compartirse, wow, es espectacular. Entonces, Claro, bueno, terminamos de almorzar, bueno, gracias John por tu tiempo, lo voy a agregar a LinkedIn y John era Harvard, o sea, o sea, era, tipo, tenía todos los títulos a decir, y dice, yo estuve hablando 2 horas, ¿por qué estuve hablando 2 horas conmigo? claro. ¿Entendés? O sea, si yo soy un pibe que viene de Argentina por 3 meses, me pego la vuelta, o sea, ¿qué? Sí, aparte que vos sentís que hay una brecha jerárquica que existía. Entonces creo que eso también lo que uno hace que se pregunte, que le parezca No, extraño. ni hablar, ni hablar. De hecho, bueno, spoiler, a ver, yo estoy trabajando hoy en Novartis hace 10 años eh, y, y, y John Talarico sigue trabajando en Novartis y es Claro, o sea, hoy yo veo el organigrama y capaz que hoy no sé si me animo a hablar con él, porque está arriba, y vos decís, ¿viste? Y a mí me claro. había pasado por ahí en el bar que alguna vez entraba al ascensor, ¿viste? Una mañana y en el ascensor había uno de estos investigadores añosos, ¿viste? Que están hace mucho y vos llegás y dices, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Y no te responden y no te saludan, ¿viste? Y vos decís, Sí, pará, sí, yo sí. vengo de un lugar donde hay una verticalidad tremenda, donde mucha gente, hay egos, hay un montón de cosas, que uno está acostumbrado a eso, y de repente se me abrió un mundo donde decir, para, yo puedo hablar mano a mano con una persona que, que tiene Claro. un background científico y profesional gigante y te da esta posibilidad de hablar mano a mano. Bueno, eso creo que es una de las cosas que más me impactó. Imagínate, hace 10 años de esto, 2013, y yo 13 años. Y yo todavía lo recuerdo como es, wow. Y creo que fue una de las, no, Claro, yo creo que fue una de las cosas que traté de llevarme, ¿no? De llevarme yo como persona y como científico, ¿no? De decir, bueno, claro. uno tiene, así como hubo mucha gente que me dio mucho, ¿no? Eh, tratar yo, dentro de mis posibilidades, cuando pueda dar, digamos, a un colega o algo, ser igual de abierto, ¿no? Eso me parece que fue como un punto de Ujú. quiebre. ¿Y vos decís que esto es una característica más de cómo funciona el trabajo en equipo en las empresas o, no sé, también un poco cultural? Porque digo, bueno, también dependiendo de la cultura, a veces las maneras de trabajo son Sí, diferentes. sí, es una excelente pregunta. Debe haber algo de cultura, seguro. Aunque la cultura estadounidense, viste, incluso es hasta, te diría a veces más despiadada que acá en Argentina, porque, digamos, yo creo que muchas veces esto de no compartir, de no abrirse, trato de entender por qué se puede llegar a dar, ¿no? Y creo que los principales motivos, puede haber varios, pero los principales motivos es una cuestión de celo profesional y de tratar de ser uno el que llega antes que el otro, ¿no? O sea, yo calculo que debe ser
Claro, de competencia. Por ahí competencia. Estados Unidos es Sí. un hub donde va todo el mundo a tratar de ser el mejor y va mucha gente por ahí de países en donde la Ujú. competencia es gigante porque son muchas poblaciones, China, India, donde son muchos y realmente para subsistir tenés que competir ferozmente, con lo cual puede haber algo de cultura, pero yo creo que tiene más con esto de entender que por ahí uno en una empresa trabaja todo con el mismo objetivo y hay esto de tratar de no trabajar Claro. tanto en silos, que quizás en la academia no hay tanto de esto. En la academia es tu grupo de investigación, Ujú. punto, chao, ¿me entendés? A veces incluso cuesta mucho la colaboración intra Incluso en el, entre interna. grupos, Sí. o no, Sí, viste, exacto. doctorando, dentro del mismo instituto, a veces no hay puntos de colaboración, viste, o a lo mejor, Tal a cual. mí me ha pasado mucho haciendo doctorado, donde nosotros teníamos instancias de seminario, viste, en la hora del almuerzo una vez por semana, y por ahí, viste, cuando algún grupo presentaba algo que por ahí se lo podía resolver el grupo de al lado, ¿me entendés? A 3 laboratorios de distancia, y no Claro. existe. Yo creo que tiene que ver un poco, No, tal cual. Eso lo veo de igual manera. Sí, sí. creo que tiene que ver un poco con esto de decir, bueno, la empresa, primero, el objetivo es común para todos, ¿viste? Es ir ahí. Y segundo, bueno, creo que tienen un departamento de recursos humanos y una estrategia activa de derribar silos, derribar paredes y trabajar más en conjunto. Creo que debe ir por ahí. Que estaría buenísimo que se pasen, ¿no? Claro. Tal cual. Es como, sí, parte de la mentalidad. Tal cual, sí. Parte de la mentalidad de la Claro, empresa per se. Y bueno, linkeando un poco con eso, todo ese conjunto de experiencias que viviste, bueno, ahora te hicieron justamente trabajar en Novartis. Así que te quería preguntar cómo fue esa transición una vez terminado el doctorado a finalmente tener tu empleo en Novartis. fue difícil, fue difícil. Era algo que yo sabía que quería desde el principio. Cuando volví, lo corroboré. Dije, bueno, yo quiero ir a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, a ver, como te digo, mi doctorado iba de la mano de ciencia, digamos, de farmacología o tratar de buscar algún un inhibidor para ciertos tipos de tumores, pero siempre lo había visto desde la academia, ¿no? O sea, yo creo que hoy tengo un Claro, conocimiento que me podría haber hecho hacer los experimentos de otra forma, quizás con otra línea en mi doctorado. Pero bueno, esa experiencia fue la que terminó de corroborar que es los pasos por donde yo quería ir, pero todavía estaba a mitad de mi doctorado. O sea, yo tenía que terminar mi trabajo experimental. claro, faltaba aún, De hecho, sí. iban a faltar 3 años. Hoy de vuelta, hoy viéndolo, iban a faltar 3 años. Esto fue 2013, yo entré a trabajar en Novartis 2016. Eh, sí te puedo decir que cuando yo volví empezamos a obtener contacto con Novartis Argentina, empezamos a generar ya ese contacto que fue el que me permitió, cuando yo terminé la parte experimental de mi tesis, poder aplicar una posición en Novartis Argentina a través de un amigo que justo ya había entrado Ujú. ahí, de ISB. Yo ya, quienes me entrevistaron, ya muchos ya habían tenido contacto conmigo antes, porque nosotros cuando volvimos empezamos a organizar Claro. días de ciencia, eran los Innovation Day, donde venía gente de Novartis Basilea, gente de Novartis Argentina, íbamos a Leluar, fuimos a Córdoba, fuimos a Rosario, armamos como entrenamiento, la verdad que estuvo súper interesante. Bueno, entonces como que empecé a tener contacto con la gente de Novartis Argentina. Bueno, llegué al punto de inflexión donde creo que todos que hicimos un doctorado llegamos, que decir, bueno, me quedan tantos meses de beca, tengo que terminar mi tesis, me pongo a buscar mis próximos pasos. Y en mi caso, yo, como te comentaba, había Claro. terminado la parte experimental, me quedaba a escribir la tesis, y mi beca terminaba en marzo del 2016, abril 2016, fin de marzo, y yo entré en junio del 2016, con lo cual fue justo ahí cuando terminé. Eh, fue, Ujú. a ver, fue un cambio,
si bien yo estaba seguro de lo que quería hacer, no tenía miedos, obviamente, ¿no? O sea, eran desafíos nuevos. Mi principal miedo era perder el desafío intelectual que yo tenía. Eh, Claro, Uno en el doctorado está constantemente desafiándose intelectualmente y a mí era algo que al día de hoy me gusta, ujú, me gustaba, me gusta. Sí me había cansado un poco de la mesada, es real. Eh, de hecho, mis últimos años de doctorado miraron un poquito a lo que era bioinformática. Vos, de vuelta, vos también conocés muy bien el tema, hay cosas similares a la que se vos, ¿no? Un poco de mm, molecular docking, dinámicas moleculares, que estaban buenas, que hace 10 años no era lo mismo que soy, quizás, era poquita de cuántica y mucho de clásica, ¿no? En la mecanística que usabas para las simulaciones. Pero estaba sí, buenísimo, me gustaba. Y entonces, un poco lo que yo traté de hacer era, yo tenía dos colaboraciones con otros grupos en curso, digamos, y bueno, digo, me llevo las colaboraciones, le pedí a la gente del lugar si me podía seguir dando acceso a poder de cómputo, que teníamos, ¿viste? A los servers que teníamos para poder de cómputo, claro, y digo, bueno, me llevo estas colaboraciones, entonces cuando termino de laburar me pongo, ¿viste? A codear, a escribir, a hacer esto. Y, y lo que me encontré fue que llegaba a casa y no tenía ganas de hacer eso. O sea, claro. me encontré con otros desafíos completamente diferentes, no tan intelectuales, pero sí más, quizás que a mí incluso hasta me costaban más, que eran más de cómo transicionar de un laboratorio donde vos te autogestionás, donde vos prácticamente haces lo que querés. Sí, sí, era una pasar de ser muy independiente a otro Otro ritmo de ritmo de trabajo, trabajo sí, está sí. completamente regulado, cosas que, no, esto lo hacemos con esto, no, esto se hace así, pum, pum, pum. Entonces fueron otros desafíos súper interesantes, como Claro. te digo, quizás que a mí hasta me han costado más que un desafío intelectual, pero bueno, fue un recálculo, ¿no? Y transicionar hacia eso. Eventualmente las colaboraciones, una se terminó, se publicó, la otra no siguió curso, pero mi miedo principal de esto se mitigó por todo esto que te cuento. O sea, la verdad que Por otros desafíos que también, claro. Sí, sí, es como que aparecen otros desafíos que uno hasta, yo pienso personalmente que hasta que uno no los afronta no saben si te van a totalmente. gustar o no. Entonces es una cuestión Incluso hay que a de veces ni eso. siquiera te los imaginás, ¿no? O sea, vos Claro. yo suelo pensar muy como doctorando, ¿viste? En muchos aspectos de mi vida, decir, bueno, perfecto, ¿cuáles son los principales desafíos que voy a tener en esta nueva instancia? Trato de pensarlo, y después aparecen cosas que así, ni las esperaba. Bien. Claro, sí, sí, Tal que no cual, puedes tal cual, tal predecir, cual. sí. Y Darío, hablando un poco ya de los desafíos, ¿querés comentarnos un poco cuál es el cargo actual que estás haciendo en Novartis? Sí, obvio, obvio, Sí. obvio. Ahora estoy como gerente médico para investigación clínica. Estoy en Argentina, yo nunca me fui más allá de estas instancias cortas que después tuve algunas más en Basilea. Mi decisión fue siempre tratar de quedarme acá en Argentina. De hecho, estuve 10 años en Buenos Aires, pero post pandemia me volví a Rosario. Actualmente estoy trabajando desde Rosario, viajo bastante a Buenos Aires, pero estoy Ujú, trabajando en Rosario. Y nuestra posición es parte, digamos, porque antes de responder a tu pregunta, creo que quizás te hago como un mapeo, digamos, de cómo la industria, o por lo menos como Novartis, que es la industria que conozco, se mueve, digamos, en diferentes áreas. sí, sí. Eh, digamos, el objetivo final, obviamente, es producir medicamentos, ¿no? Producir terapias, medicamentos. Entonces vos tenés como dos grandes, por así decirlo, si querés llamarlo, dos grandes departamentos. Todo el primer departamento que se encarga de posicionar una terapia, una molécula, cuando ya está aprobada por ANMAT, aprobada por FDA, por EMA, es decir, cuando ya un paciente puede acceder Ujú, mediante ir a la farmacia, comprarla, mediante una institución, lo que sea. Y después tenés una gran área de departamento donde se encargan tanto desde establecer un nuevo blanco terapéutico,
hasta el desarrollo per se, ¿no? El desarrollo químico, biológico de la terapia como tal, hasta las pruebas en clínicas, digamos, en pacientes. Entonces, obviamente creo que a lo que más nos gusta a Claro. nosotros como científicos es esa primera parte, ¿no? De descubrimiento de droga y demás, que particularmente Novartis no lo tiene acá en Argentina, lo tiene en Basilea, en Boston, en China, en otras ciudades de Estados Unidos, pero sí tiene lo que es la parte de Ujú. investigación clínica acá en Argentina y es muy fuerte. Entonces, la posición que tengo yo hoy es de gerente médico para investigación clínica. Es un grupo que somos 6 personas más nuestra jefa acá en Argentina. Y básicamente lo que, digamos, tomamos acción, digamos, en todo lo que es la parte médica o científica de los protocolos de investigación clínica. A la par nuestra hay todo un equipo que es la parte más operativa, Claro. que son los que hacen que el estudio se pueda llevar a cabo Ujú. y cómo. Nosotros somos un poco los que pensamos si hay pacientes, si no hay pacientes, cómo se puede llevar a cabo, con qué institución, o sea, bien la parte médica, los eventos adversos que se puedan dar, etc. Bien la parte médica de investigación clínica. No, que justamente ahora que contaste un poco más del cargo que tenés en Novartis, si también, ¿cuáles fueron lo que vos decís, bueno, un poco comentaste que los miedos que tenías a la hora de desafíos que sabías que ibas a tener y otros que no, pero ¿qué tal la parte esta de comunicación? Porque vos dijiste justamente recién que trabajás con médicos y si, ¿cómo sentís que tu formación tanto en biotecnología como en tu doctorado ayudó a eso? Está buenísima la pregunta. A ver, déjame estructurar un poco. Mirá, yo creo que, primero que nada, creo como te comentaba antes, la formación que tuvimos me permitió asimilar rápidamente la parte científica, eh, por ahí lo que es un mecanismo de acción de una Ujú. terapia, por ahí lo que son, ¿viste?, las vías de señalización que están involucradas, por ahí quizás en terapias más avanzadas, ¿no? Como terapias génicas, terapias celulares, entender rápidamente el proceso de producción y demás, eso creo que es una ventaja. Por otro lado, Claro. por otro lado, la mayoría, todos mis compañeros, no la mayoría, perdón, todos mis colegas en la misma posición que yo son médicos, y entonces quizás sentir esa carencia de la experiencia clínica, ¿no? Yo me acuerdo patente, apenas entré, tenía otra posición apenas entré, pero no importa, sirve igual, ¿no? O sea, uno está muy acostumbrado a ver, eh, uno compara, ¿no?, eficacia en un tratamiento y lo primero que uno ve como científico es la significancia estadística. O sea, bueno, P, ¿viste? Era 005, gol, listo, da, ok, le ponemos un tilde. Y me preguntaban colegas médicos, decía, ¿está bien? Sí, está bien, Colo, me dice, pero clínicamente, ¿tiene significancia esta terapia para un paciente? ¿Viste? Entonces son como dos mundos diferentes. Un mundo es el riguroso estadístico, donde vos decís, sí hay una diferencia que no se debe al azar, que básicamente eso es lo que te dice la estadística, pero después la otra pregunta es, ok, ¿y esa diferencia es suficiente como para que el paciente se exponga a una terapia nueva, a una terapia que tiene tal y cual evento adverso? O sea, estamos hablando de Claro. dos mundos diferentes que están buenísimos, que yo no Ujú. lo tenía en el radar, ¿no? Eh, entonces, volviendo a tu pregunta, creo que nuestra formación nos sirvió mucho para la parte científica. Creo que con la práctica fui teniendo que aprender mucho de la otra parte y apoyarme mucho en mis colegas con la otra formación. La parte disciplinaria es fundamental. Y creo que el desafío Claro. que se da en la comunicación con gente que habla otro idioma es uno de los mayores desafíos. ¿Y a qué me refiero a esto? Eh, Uno cuando era académico, cuando estaba en el doctorado, uno daba un seminario y el 95% de las veces que daba un seminario, la audiencia era gente que sabía igual o más que uno. Entonces, vos hablás en el idioma que estás Ujú. acostumbrado a Ujú. hablar,
claro, el idioma científico, todo el mundo te entendía, espectacular. De repente tenés que hablar con gente que no habla tu idioma. Tenés que hablar con gente que por ahí hablan más o menos tu idioma porque tiene una formación del área de salud. Tenés que hablar con gente que por ahí son del equipo comercial que no hablan para nada tu idioma, que hablan otro idioma completamente diferente. Y vos claro, claro, tenés que ser capaz de bajar un mensaje complejo que tiene mucha evidencia compleja, evidencia científica, evidencia estadística, evidencia clínica, a algo que realmente ellos puedan accionar, ¿no? Algo que realmente ellos digan, ok, voy por este lado, voy por este otro. Y está buenísimo, o sea, y creo que a mí me ayudó mucho la docencia. Yo, bueno, soy docente desde hace muchos años, entré como ayudante de biología en tercer año de la carrera, que eso fue en el 2006, o sea, hace 20 años ya, y al día de hoy ujú, sigo siendo docente, ya ahora en posgrado, digamos, con menos carga, por ahí menos responsabilidad, entre comillas, porque ya formás gente que ya está formada, pero nunca siempre es algo que me gustó. Y creo que la docencia te entrena mucho para poder bajar claro. mensajes complejos a otro tipo de audiencia. Como estabas comentando un poco esta parte de la importancia de la comunicación y de aprender esas herramientas, un poco se relaciona con lo que, bueno, uno entra a un cargo y muchas veces cumplís con cosas de las posiciones, pero otras cosas quedan para aprender. Y así que es súper importante eso que decís, que también uno recibe apoyo de otras personas para aprender esas habilidades que tal vez no tiene tan aprendidas por la experiencia que uno sale con el doctorado, ¿no? No, fundamental, a ver. El doctorado es una instancia de formación que tiene, o yo la veo así, ¿no? Tiene mucho de formación científica, obviamente, pero también tiene mucho de formación que te sirve para otras cosas. A ver, yo siempre digo lo mismo, yo en mi trabajo nunca hago PCRs. Yo me casé a hacer PCR en el doctorado, nunca hago Ujú. PCRs. Pero, sin embargo, el método científico, o sea, el método en el cual yo puedo abordar una pregunta, ¿no? El método de decir, bueno, necesito resolver esta situación, ¿cuál es mi approach, ¿no? ¿Cómo hago? Y esto de decir, bueno, veo qué es lo que veo, digamos, qué tengo, qué no tengo, cómo puedo, qué información necesito, dónde la busco, dónde la encuentro, qué hago con esa información. Todo eso me parece Claro, que sirve y que va más allá creo que es la principal formación que te da el doctorado. Y creo que es lo que yo por lo menos más me llevo, amén de que muchas de las cosas digamos, de las cosas específicas de mi doctorado, de alguna forma, como está relacionado al desarrollo y discovery de drogas, lo puedo aplicar. Creo que cualquier doctorado te da esa mentalidad, en el tema que sea, ¿no? Después vos lo llevas a otro lado. sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Y Darío, con respecto a eso, linkeando con un poco con el tema doctorado, para aquellas personas que nos están escuchando y posiblemente quieren hacer esa transición, ¿tendrías algunos consejos para darles? Bueno, esta charla la tengo con varias personas que quieren hacer la transición. A ver, esto de vuelta, Ujú, esta es mi opinión personal y, y te voy a dar cómo lo veo yo. Otra persona lo puede ver completamente diferente. Lo primero que para mí, lo primero que uno tiene que definir para mí es, ¿quiero hacer academia o quiero irme a la industria? Y parece fácil, parece una pregunta fácil, pero no es tan fácil, porque yo lo que me he encontrado con muchos colegas que por ahí están en la academia, les encanta la academia, pero, no sé, por ejemplo, el aspecto económico de la academia no les cierra. Entonces se quiere pasar a la industria, meramente por un tema económico. claro, Y mi recomendación es, no te pases a la industria. Buscate otro laburo, o sea, tratá de darle la vuelta a lo que vos estás haciendo, hacerte una startup, claro. pero no la vas a pasar bien en la industria y vas a querer volver.
Lo mismo al revés, Ujú. lo mismo al revés. Es muy común que uno está terminando el doctorado y uno sabe que quiere ir para la industria, pero viene el jefe y le dice, che, tengo una beca por dos para vos. ¿Me entendés? Y va a decir, y la beca por dos, y se me termina la beca, tengo un continuo, digamos, en la parte económica, eh, ya lo tengo acá, es lo que sé hacer, es lo fácil, es lo cómodo, no sé cuánto tiempo voy a estar para encontrar trabajo, bueno, me voy con la beca postdoc y después veo. Claro. Para Sí. mí, para mí, sinceramente, esa instancia es encontrarte 2 años después con la misma pregunta, ¿me entendés? ¿Y ahora qué hago? Y cada vez con Ujú. menos oportunidades porque perdiste 2 años, porque el postdoc después quizás no es tan fácil entrar a la carrera. Entonces, para mí, acá hay varios consejos. Primer consejo, si uno quiere entrar a la industria como doctor en ciencias, o sea, creo que hay dos grandes puntos de escape hacia la industria, o dos puntos de escape canónicos, si querés, hacia la industria. Apenas termina la carrera, Ujú. saliendo como licenciado, como médico o como Claro. la carrera que sea, Sí. o apenas terminas el doctorado, saliendo como doctor. Hay algunas posiciones que sí o sí te piden que seas doctor en la industria, hay otras que no tanto, depende mucho qué posición quieras ir. Eh, Ujú. Muchas veces en estas posiciones que predominantemente fueron ocupadas por médicos especialistas en la industria, si uno no es médico, como en mi caso, por ahí el doctorado es como que te da ese extra que por ahí no lo necesita. Pero bueno, son Claro. como dos puntos de escape válidos. Terminar la carrera, terminar el doctorado. Para Ujú. mí, después de esas instancias, se puede hacer tranquilamente, pero es más difícil, ya quizás tenés que ir a buscar a una posición en industria más específica donde por ese postdoc que vos hiciste, ¿no? Algo más de mesada, ¿no? Donde Claro. realmente vos. Claro. O también algo, en una posición tal vez más alta, o sea, no que vas a querer entrar como junior si ya hiciste un No, postdoctorado, o pero sea, uno espera tal tal vez cual. entrar a posiciones un poco más Igual altas. el doctorado ya te habilita para eso. O sea, vos pensás que el doctorado es la Claro, instancia de claro, formación más alta que vos podés obtener en todo el mundo. claro, Después el postdoc no es una formación más alta que el doctorado. Es algo que vos vas a hacer para encaminarte hacia la carrera de investigador. Ver tu tema, tener más claro. papers, etcétera. Sí, sí. Pero la formación más alta que vos podés tener es doctor. Después te dicen, hay algunas posiciones, como vos decís, que te dicen, bueno, que seas especialista en X. Quizás tu especialización se dio por un postdoc. Claro, claro, tal cual, Pero, sí. pero, Ujú. pero con el título de doctor Sí, sí, exacto. podés acceder, en teoría, a cualquier posición. Después, otro consejo que doy es eh, tomarse esto con tiempo. Los procesos en la industria son largos. Por ahí una búsqueda laboral puede demorar, dependiendo de la urgencia con la cual se necesite la posición, pero 1, 3, 4 meses, o sea, son procesos largos. Eh, Tratar de entender bien esto de qué hacen las industrias a la cual uno se quiere ir, Claro. en el país donde uno se quiere ir, porque esto sucede con la mayoría de las multinacionales que no tienen Ujú. todas las operaciones en todos los países. ¿No? Entonces, va a decir, bueno, yo me quiero ir a tal posición que hay, o al revés, tuve un amigo, por ejemplo, tuve un amigo que le gustaba hacer mucho kite, ¿no? Y es de acá de Rosario, y cuando empezó a ver opciones para irse afuera, dijo, bueno, ¿cuáles son las ciudades que tienen mar y qué hay en esas ciudades donde hay mar? O sea, hizo al revés, ¿no? Dice, yo no me veo sin hacer kite. Claro. Ok, Sí, ¿en qué ciudades hay lo que yo quiero o qué posibilidades tengo dentro de las ciudades que yo quiero? También es súper válido, ¿no? Porque nosotros estamos hablando acá de un aspecto de la claro. vida, que es el laboral. Y después tenés todos los otros aspectos que suman muchísimo, igual o más, te Tal diría, cual. de lo laboral. Pero bueno, en tratar de Sí, sí. entender, digamos,
¿qué hay? ¿Qué opciones laborales hay dentro de donde yo quiero trabajar, país, empresa, etcétera? Y tratar de entender el perfil. Hoy en día es bastante fácil con todos los GTP que hay, los GPT, perdón, que hay, tratar de decir, bueno, este es mi perfil, esta es la posición que yo quiero aplicar, decime cómo machea, cómo no machea, qué me falta, qué no me falta, explicarme un poco Tal cual, sí. Sí, 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 sí. eso y después Sí, sí, con esa herramienta yo creo que facilita mucho. 100%, 100%. Y creo que lo más importante es hablar con gente. Hablar con gente Ujú. que te pueda dar una mano, que haya hecho un recorrido similar. En ese sentido, bueno, obviamente mi mail a disposición, Denis, si querés compartirlo con tu audiencia, eh, siempre podemos chatear, hablar, eso desde ya, cero drama, digamos, si puedo dar una mano, va de la mano con lo que te dije al principio, ¿no? A mí me dieron muchísimas manos, si yo puedo dar una mano a alguien, aunque sea una charla, bienvenido sea. Eh, Tal cual. eso es fundamental. Y bueno, tratar de entender, como te digo, yo creo que a veces lo más difícil es tratar de ser consistente con lo que uno quiere y no dejarse tentar por el camino fácil, sino tratar de ir a donde uno quiere. Ujú. Y si no se da directamente, porque hay instancias intermedias, bueno, tomar las instancias intermedias, pero con el objetivo siempre claro hacia dónde quiero ir. Y después, bueno, a lo mejor también puede cambiar ese objetivo. A lo mejor uno empieza pensando que tiene un objetivo y en el camino, viste, encuentra otras cosas. Tal cual, sí, pero al menos tener un plan hacia dónde ir y bueno, después si las cosas van cambiando, surgirán otros Tal planes. cual. Yo creo que sí, tal cual. Creo que hay Sí, sí. preguntas básicas que tienen que tener una respuesta concreta, como por ejemplo, industria o academia, esa es una de las clásicas, doctorado o trabajo, otra de las clásicas, o sea, hay ciertas, aplicado o Claro, básico, esas creo que esas hay que tomarse el tiempo de introspección para conocerlas. Yo creo que la respuesta está dentro de uno. El tema es tratar de sacarlas, ¿no? A veces no es tan fácil, pero yo creo que eso, tiempo con uno mismo, lo hace. claro. Y de ser honesto con uno mismo de lo que quiere, que a veces es más difícil de que lo que uno piensa. Mira, ese tema, creo que está buenísimo que lo traigas porque ahora no tanto, ahora no tanto, pero hace un par de años atrás, irte de la industria, desde la ciencia, eras un hereje. O sea, era, che, vos Sí, veces que te vas, sí, sí. Yo creo que sigue pasando. ¿entendés? Y bueno, no, es lo que Sí, sí. cada uno quiere, o sea, cada posición tiene pros y contras, uno sabrá evaluarlas, uno la verá según su caso personal, eh, pero bueno, y hoy hay muchas opciones también, hay una opción que no charlamos, que son las startups, que ahí están muy en auge, Ujú. mucho humo en algunas cosas, yo tendría un poquito de cuidado antes de meterme de lleno. Eh, pero bueno, la startup, yo cuando hice mi doctorado fue en el marco de una startup. Y te aprende, o sea, está Claro. buenísimo porque aprendes todo, o sea, haces desde la ciencia hasta todo lo que hay que hacer. Está buenísimo como instancia de aprendizaje. Después, bueno, uno verá qué es lo que más le gusta. Pero bueno, hoy hay muchas startups que antes no había, como te digo, hay que tener cuidado porque enmarcar un doctorado en una startup tampoco es fácil, porque el doctorado tiene que tener No. Ujú. ¿no? Toda una parte de generación de ciencia, de generación un trabajo novedoso, que quizás en una startup es más generación de un proceso, poner a puesto un proceso, entonces no es tan fácil, pero hay opciones, hay muchas más opciones que hace 10 años atrás, que hace 13 años atrás, 15 años atrás. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es un buen consejo para aquellos que tal vez también están planteando ser un doctorado, que no sé, que tal vez tiene que tener otra organización diferente si es una startup, pero bueno, que hay que pensarlo también. 100%, 100%, sí, sí, sí. Bueno, Darío, con esto ya cerramos, no te robo más de tu tiempo. Muchas gracias
por haber aceptado. La verdad que es súper interesante tu transición, las anécdotas y todo lo que nos brindaste, que a muchos que nos están escuchando y posiblemente piensan en transicionar a la industria farmacéutica les fue súper útil, estoy segura. Así que muchas gracias, Darío, por esta charla. No, de nuevo, Denise, gracias a vos, gracias por el tiempo. Ojalá pueda servir mi experiencia a otras personas y desde ya, como te dije antes, quedo a disposición para lo que necesites, para lo que tu audiencia necesite, a disposición. Buenísimo. Bueno, y muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.